Aunque Dios no nos creó como seres inmortales, tuvo la intención de que viviéramos para siempre con Él. En lo profundo de nuestros corazones está el sentido de que hemos sido creados para una existencia mayor que la vida temporal que ahora experimentamos en la tierra. Esta existencia mayor es la existencia eterna que intentamos compartir con nuestro Creador. Dios ha plantado la eternidad en el corazón humano y Él nos ha dado a todos un sentido de ello. La muerte existe debido a la desobediencia del hombre hacia la ley de Dios. En el principio, el hombre rechazó el amor y la autoridad de su Creador al codiciar una existencia mejor que la que Dios le había dado. La ley de Dios, perfecta e inmutable, declara la muerte en un infractor de la ley como un castigo necesario y justo, separando así al infractor de la ley eternamente de su Creador. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra, y todo estaba perfectamente equilibrado y unido por el poder de su palabra. La creación del hombre fue el logro supremo de la obra creadora de Dios. Dios no programó al hombre para que lo amara, sino que le dio al hombre la libertad de hacerlo voluntariamente. La vida eterna del hombre era y sigue siendo totalmente dependiente de la elección del hombre. El hombre puede optar por someterse a la autoridad de Dios y al orden establecido, cuyo fundamento es el amor y la obediencia, o el hombre puede optar por separarse de Dios y seguir la tentación del pecado que promete engañosamente una existencia mejor que la que Dios ofrece. Trágicamente, nuestros primeros padres optaron por seguir la tentación del pecado y trajeron a sí mismos y a toda la raza humana el castigo necesario de la ley perfecta e inmutable de Dios. El pecado apareció por primera vez en el cielo y se encontró en el corazón del ángel más hermoso de Dios, al que llamaron Lucifer. Su belleza cubrió el trono de Dios. Esta semilla de pecado dio a luz orgullo y codicia en el corazón de Lucifer y deseó para sí una existencia mejor y más exaltada. Él codició la autoridad de Dios y la gloria de su trono y se esforzó por tomarla para sí mismo. Con este fin, Lucifer se rebeló contra Dios y persuadió a un tercio de las huestes celestiales a unirse a él en su rebelión. La rebelión de Lucifer culminó en una gran batalla en el cielo. Lucifer y los ángeles engañados lucharon contra Miguel Arcángel y los ángeles leales. Lucifer y sus ángeles perdieron esta batalla y fueron expulsados del cielo. Después de ser expulsado del cielo, Lucifer se convirtió en el adversario de Dios, a quien se llama Satanás. Continuó su batalla contra Jesús. Satanás estaba decidido a tomar por engaño lo que él no había podido tomar por la fuerza. Con este fin, Satanás se ha esforzado desde entonces por robar la lealtad de la humanidad hacia Jesús y engañarnos para que rechacemos la ley de su Padre, asegurándose así nuestra lealtad y servidumbre para promover su controversia con Dios. Escapamos de la muerte porque Dios, en su amor infinito, formó un plan para salvar a la humanidad de la pena necesaria de su pecado. El plan perfecto de salvación de Dios rescataría al hombre caído de las garras del pecado y nos devolvería a nuestro lugar legítimo con Él por toda la eternidad. Como premisa, Satanás usa la naturaleza perfecta e inmutable de la ley de Dios para condenarnos. Dentro del gobierno divino de Dios, el castigo necesario de la ley de Dios por desobediencia es la muerte y la separación eterna de nuestro Creador, y la única satisfacción por tal castigo es la vida y la sangre del pecador culpable o el sacrificio de la vida y sangre de una persona inocente en lugar del pecador culpable. Dios eligió un pueblo y una nación a través de los cuales enviaría un sacrificio tan redentor.
La nación fue llamada Israel y la gente eran los hijos de Abraham. Fue a través de este pueblo y nación que Dios llevó a todos los hombres a la redención. Uno de los muchos misterios incomprensibles de Dios es que Él es tres personas en una. Es decir, Él es Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Todos existen en un solo ser divino, pero están separados en los tres y todos trabajan en unidad para la redención del hombre. Este es el contexto en el que Dios envió a Jesús al mundo. Jesús fue enviado con un solo propósito: ser el sacrificio inocente y el pago por la pena de nuestro pecado. Este sacrificio fue simbolizado durante muchos siglos por las costumbres judías, por lo que el sacrificio diario de un cordero sin mancha se ofreció a Dios por el pago de sus pecados individuales y colectivos. Estos sacrificios judíos y otras costumbres ceremoniales fueron diseñados por Dios para señalar la venida del verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo en el altar de una cruz. Cuando Jesús nació en la nación de Israel, los hijos de Israel estaban tan atrapados en sus rituales y ceremonias simbólicas que no lo reconocieron como el verdadero Cordero de Dios. Se burlaron de él, lo azotaron y finalmente lo mataron. Sin embargo, al hacerlo, se cumplió el plan de salvación de Dios. La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Muchos, en cambio, eligen creer la misma mentira y engaño que se encontró en Lucifer desde el principio. Es decir, Dios es un tirano y podemos tener una existencia mejor sin él. Hasta la destrucción del pecado en el juicio final de Dios, Satanás no cesará en su batalla contra Dios ni en sus intentos de robar la lealtad de la creación de Dios. Sin embargo, Dios, a través del amor, también continuará atrayéndonos a sí mismo y redimirá a todos los que vengan a Él. Dios desea que ninguna persona sufra el castigo de la muerte eterna y la separación de Él, y que todos los hombres lleguen al conocimiento de su perdón y gracia. Dios quiere que su creación elija amarlo libremente y que de buena gana viva bajo la protección de su autoridad y gobierno, cuyo fundamento es el amor. Si Dios hubiera destruido a Lucifer cuando su rebelión se dio a conocer por primera vez, habría quedado una duda perpetua en todo el universo sobre si Lucifer estaba en lo cierto en su ilusión de una existencia mejor aparte de Dios. Además, nuestra lealtad a Dios habría estado motivada por el miedo en lugar del amor. La restauración completa del hombre por el plan de salvación de Dios tendrá el efecto de borrar toda duda de que la autoridad y el gobierno de Dios es la mejor existencia para la creación de Dios.